Colosio queda en ridículo. Liz Sánchez lo pone en su lugar y respalda la estrategia de seguridad. El narco senador Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Simulado, salió con un discurso que parecía técnico, pero estaba lleno de trampas demagogas. Exigió inteligencia financiera y atacar el dinero de los cárteles, como si fuera un descubrimiento, mientras omitía que su narcopartido y la narcooposición gobernaron juntos durante décadas, permitiendo que creciera el narco. Entre condolencias y selfies de buenas intenciones, intentó vender la idea de que el problema es la estrategia, borrando de un plumazo 30 años de neoliberalismo y gobiernos naranjas que ahondaron el abandono y agudizaron la desigualdad. Pero la respuesta de Liz Sánchez del PT fue un golpe directo a la hipocresía mesista. Con la fuerza de la memoria histórica, la senadora recordó que cuando el Estado se retiró de Jalisco, otros ocuparon ese espacio y que no aceptan lecciones de quienes abandonaron al pueblo. Mientras Colosio habló de números, Sánchez puso el corazón. Reconoció a los héroes caídos, respaldó a la presidenta Sheinbaum y dejó claro que la 4T no solo reacciona, sino que reconstruye el tejido social desde sus raíces. Somos más los buenos que los malos, sentenció tajante, enterrando el discurso vacío de la narcooposición. Veamos enseguida cómo el patético Colosio Jr. es ridiculizado por la senadora Sánchez por atacar cínicamente a la presidenta, cómo le mandan sus narcoamos, el Junior tóxico Claudio X y el evasor Salinas Pliego. Con el permiso de la directiva. Compañeras y compañeros, reconocemos sin reservas el valor y el profesionalismo de las mujeres y los hombres de nuestras Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, del Centro Nacional de Inteligencia, de la Fiscalía General de la República y de todas las demás corporaciones de seguridad que hicieron posible el resultado del operativo del domingo pasado. Su entrega merece el reconocimiento de esta soberanía y de todo el país. Por eso, antes que cualquier otra consideración, quiero expresar mis más sentidas condolencias a las familias de los elementos de la Guardia Nacional que perdieron la vida en cumplimiento de su deber, así como los familiares de la gente de la Fiscalía del Estado de Jalisco y las personas civiles que también perdieron la vida. Su sacrificio, su amor a la patria, nos ponen como país en una deuda eterna con ellos y con sus familiares. Su sacrificio y amor a la patria merecen que este Senado los nombre, los reconozca y honre su memoria, exigiendo también una evolución en la estrategia que permita priorizar la inteligencia y el ataque a las estructuras financieras por sobre los ataques frontales que cuestan vidas. En abril del año pasado, desde Movimiento Ciudadano, acompañamos la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Lo hicimos porque vimos en ella un planteamiento técnico, estructurado y basado en evidencia, porque apostaba a la coordinación institucional, por la inteligencia como herramienta central y por abandonar la improvisación que se estaba haciendo costumbre en la política de seguridad pública en México. Creemos que la pregunta correcta no es si el Estado mexicano debe o no actuar en contra de las organizaciones delictivas, sino cómo hacerlo mejor. Es importante dejar a un lado la inacción y detener de manera frontal el paso del crimen organizado. Sin embargo, una estrategia que apuesta por enfrentar al crimen organizado con mayor decisión tiene que estar preparada para administrar las consecuencias de esa decisión. Tiene que estar preparada para minimizar el costo humano. Tiene que garantizar que cada elemento que sale a cumplir su misión cuenta con todo lo necesario para que sea posible regresar a casa con su familia. Porque la historia nos obliga a ser honestos. Durante casi 2 décadas, México ha apostado por estrategias centradas en la captura de líderes criminales. Y el patrón se repite, con una regularidad que ya no admite sorpresa. Cada golpe a la cabeza de una organización desencadena represalias contra la población civil, fragmentación interna, disputas violentas por el liderazgo y eventualmente la emergencia de nuevas estructuras que compiten por los mismos territorios y los mismos mercados. El domingo lo vimos, una vez más, en tiempo real. 252 bloqueos en 20 estados, incendios, cierres de escuelas, suspensión de vuelos, ciudadanas y ciudadanos despojados de sus vehículos en plena vía pública. No fue el caos de una organización derrotada o desmantelada, fue la reacción coordinada de una estructura que sigue en pie. La caída del líder deja intacta la estructura financiera que genera, que mueve, que lava, que invierte miles de millones de dólares. El incentivo económico para que alguien ocupe ese lugar permanece intacto.
y con él el ciclo de violencia. Por eso, la prioridad estratégica que planteamos es clara: atacar el dinero, desmantelar las redes de lavado de activos, congelar cuentas, identificar y desarmar empresas fantasma, rastrear flujos financieros transfronterizos, perseguir a los operadores financieros, decomisar los bienes adquiridos con recursos ilícitos. Esto además es una obligación que México ya asumió en la Convención de Viena, en la Convención de Palermo, en la Convención de Mérida y ante la GAFI. Los compromisos están firmados. Lo que hace falta es la voluntad de cumplirlos. Por eso, compañeras y compañeros, presentamos un punto de acuerdo en el que exhortamos a la titular del Ejecutivo Federal a priorizar, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, el uso de la inteligencia financiera y el desmantelamiento de las estructuras económicas de las organizaciones criminales, en cumplimiento de los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano. México le debe a quienes perdieron la vida y a sus familias un país mejor del que el que encontraron, un país mejor que el que salieron a defender el domingo pasado, un país con instituciones que aprendan, que se perfeccionan y que están a la altura del sacrificio de sus héroes. Esa es la mejor forma de honrarlos. Esa es la responsabilidad que este Senado asume el día de hoy. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Los hechos ocurridos este pasado domingo exigen algo más que consignas o aprovechamiento político. Exigen memoria histórica, responsabilidad de Estado y compromiso real con el pueblo de México. La violencia que hoy enfrentamos no es producto del presente, es consecuencia de décadas de abandono, de políticas que rompieron el tejido social, de un modelo que normalizó la desigualdad y dejó a millones de personas sin oportunidades. Cuando el Estado se retiró de comunidades enteras, otros ocuparon ese espacio. Esa es una verdad que no se puede ocultar, aunque incomode a algunos. Por eso, desde este movimiento lo decimos con claridad: entender el origen del problema no es justificar la violencia, es asumir la responsabilidad de resolverla de fondo, no con discursos vacíos, sino con justicia social, con un Estado fuerte y con presencia institucional real. He escuchado a la oposición usar estos hechos para descalificar, para sembrar miedo y para evadir su propia responsabilidad histórica. A quienes hoy exigen resultados inmediatos, hay que recordarles que durante años fueron gobierno y fue precisamente en esos años cuando creció el narcotráfico, cuando se profundizó la desigualdad y se fracturó la cohesión social. Desde esta tribuna les decimos: no aceptamos lecciones de quienes abandonaron al pueblo. En el Partido del Trabajo expresamos nuestro mayor reconocimiento a nuestra Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en las decisiones tomadas en materia de seguridad. Hoy hay una conducción civil del Estado, hay coordinación institucional y hay una estrategia que no busca regresar a la guerra ni a los pactos con la impunidad. Se actúa con legalidad, con inteligencia y con visión de largo plazo, sin traicionar los principios de la Cuarta Transformación ni los derechos del pueblo. Este reconocimiento adquiere una dimensión profundamente humana al recordar a los y las elementos de nuestras Fuerzas Armadas que perdieron la vida combatiendo a uno de los mayores líderes del narcotráfico en defensa de la paz y la seguridad del país. Son vidas entregadas con honor, historias de servicio, madres, padres, hijos e hijas que decidieron ponerse al frente para que otros pudieran vivir sin miedo. Su partida no representa únicamente una pérdida, representa el valor más alto del deber cumplido y la expresión más profunda del amor a la patria. Compañeras y compañeros, nosotros no creemos en enfrentar la violencia solo desde la reacción inmediata, sino desde la transformación profunda de sus causas. Mientras otros miran únicamente la fuerza, este movimiento trabaja para recuperar lo que durante años fue abandonado: el tejido social, las comunidades y sobre todo a nuestras juventudes. Porque cada escuela que se abre, cada oportunidad que se crea, cada espacio digno que se recupera para niñas, niños y jóvenes es también una forma de cerrar el paso a la violencia. Esa es la diferencia de fondo: reconstruir el futuro desde sus raíces y generar oportunidades. Somos más las y los mexicanos que creemos en la ley, en la vida y en la justicia. Somos más los buenos que los malos. Desde el Partido del Trabajo reafirmamos nuestro compromiso con un México justo, soberano y en paz. Desde el Estado, del lado de la gente, y donde el Estado esté del lado de la gente y no de los intereses que lucran con la violencia. Respaldamos a las instituciones del Estado porque deben ser fuertes y legítimas. Y hacemos un llamado a la unidad social para rescatar el tejido comunitario,
porque la paz verdadera nace de la justicia y se construye con su gente. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Gracias, Presidenta, es cuanto. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.